¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es DTV Primera Edición, muy temprano, por una serie de hechos que están comenzando en este momento. Recordamos, 10 de la mañana, encuentro de dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Salud. El tema es todo lo que tiene que ver con el semáforo sanitario. Habrá que ver si hay o no dictamen, todo indicaría que sí. Luego reunión de labor parlamentaria y comienzo de sesión especial alrededor de las 14:30, 15 horas. Por eso, agenda muy completa esta mañana temprano. Junto con todo lo que pasó ayer, fue el dato de última hora, un proyecto de ley tendiente a alivianar todo lo que tiene que ver con el sistema y régimen de monotributistas. Por eso comenzamos ya con mis compañeros. Primero ella, Amanda Alma. Hola Amanda, ¿cómo te va? Hola Buen Pato, día. ¿cómo andás? Y acá revisando el teléfono porque hay actualización de información con respecto al cronograma de actividades del día de hoy, ¿no? Sin duda lo que vos contabas va a precisar y a necesitar un calendario ajustado, un organigrama ajustado de trabajo, porque comienza a las 10 esta comisión y ya está previsto que a las 13:30 sea la reunión de labor parlamentaria y finalmente a las 15 la sesión, que es presencial, ¿no? Mayoritariamente solo aquellos que están exceptuados lo hacen vía remota. Bueno, trabajando mucho el señor Mariano Espesapria. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice? Muy buenos días. Bien, Pato, buenos días. Buenos días, Amanda. Hay mucha información que va y viene entre el Congreso y la Casa Rosada en las últimas horas, ¿no? No solamente el proyecto que anunció el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con cambios para el monotributo que son reclamados y esperados, ¿no? Por un universo de monotributistas, cerca de 2 millones de monotributistas, ¿no? Y por otro lado, el Ejecutivo muy alineado y esperando, digamos, que el Congreso haga algo con el proyecto de ley de la pandemia, ¿no? Exactamente. Sí. El presidente Alberto Fernández había comentado en el brindis que hizo con los periodistas el 7 de junio en la Casa Rosada, que esperaba que hoy el Congreso tratara, la Cámara de Diputados tratara este proyecto y lo aprobara. ¿Por qué? Porque entre mañana y el sábado vence el plazo y tiene que firmar un nuevo decreto, si no. Entonces ahí hay toda una discusión y habrá que ver si hoy el oficialismo alcanza a hacerlo. Usted, Espesapria, que estas cuestiones las conoce, porque yo contaba y hablábamos con Amanda, el fin de semana lo que dijo Santiago Cafiero, jefe de gabinete, es que si no hay proyecto va a haber decreto. Pero a mí lo que me dicen es que la verdad, que la idea es que no quieren firmar otro decreto. Prefieren, obviamente, la ley como herramienta de consenso y de acuerdo y con mayor validez, me parece, ¿no? Sí, ¿Va por ahí? Hay que ver qué pasa con los famosos bloques del medio. El oficialismo tiene alguna expectativa en el apoyo de sectores que por ahí en otras leyes no lo acompañan, como los cordobeses, por ejemplo, que van a votar a favor del proyecto de zonas frías, que sí se vota hoy. Y bueno, hay otros bloques que están proponiendo un cambio de esquema. Y esto es bastante novedoso, se va a escuchar en la sesión de hoy. Van a proponer que se arme un pacto entre el gobierno y las provincias, como son los pactos fiscales. Sí, bueno, hoy también se vota consenso fiscal, ¿no? Exactamente, un pacto sanitario que después venga al Congreso, pero que tenga el acuerdo previo de las provincias. Es decir, como un esquema que después no le permita a la Corte declararlo inconstitucional, porque la Corte va a ver si tiene la anuencia de todos los gobernadores. Claro, bueno, y está el antecedente de lo que falló la Corte respecto a Capital Federal. Enseguida con Maya Kersen, decime, por favor. También me parece que es fundamental pensar en esta comisión que va a comenzar en un ratito nada más, lo que sucedió el día martes con la presencia de 2 de los laboratorios que tienen contrato ya con Argentina vinculado a la provisión de vacunas, ¿no? Que están en proceso de contratación. Me parece que esa reunión también fue clave para poder convocar hoy a las 10 de la mañana este plenario y ver de conseguir los acompañamientos para firmar el dictamen, que es lo primero que necesita el oficialismo. Antes de Kersen, pregunta para los dos, digo, el tema de lo que es el semáforo sanitario, ¿todavía no está en la agenda para un eventual tratamiento de hoy? No está en la agenda. No, en la agenda que se mandó hoy para la sesión de esta tarde incluye 8 temas, entre los cuales los 3 principales o los 4 principales son zonas frías, el consenso fiscal que viene de la sesión anterior, cupo laboral travesti trans y también equidad y paridad en los medios. Luego hay otros temas que tienen que ver más con acuerdos internacionales. Ahora, puede suceder que si se obtiene dictamen en la comisión que anunciaste, Pato, luego en la reunión de labor parlamentaria con la anuencia de 10 firmas, de los bloques, pueden incluirla en el temario de hoy. Pero bueno, es un número difícil de conseguir. Bueno, uno trabaja con gente muy informada, afortunadamente. Maya Kersen, ahora, a ver, está en el recinto, está en el Palacio. Hola Maya, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Pato. Así es, nos encontramos en este momento dentro del recinto donde se va a desarrollar a las 10 de la mañana esta reunión de comisiones conjuntas solicitada por el diputado Hernán Pérez Araujo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. También van a estar presentes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para tratar esta temática del semáforo epidemiológico, como recién estaban hablando en el piso. Se trata de la Ley de Emergencia COVID-19, que lo que hace es establecer los parámetros que determinan la emergencia de cada región en base a la cantidad de camas ocupadas, en base también a la cantidad de contagios de la población de cada región. En este momento el recinto se encuentra vacío, ya van a ir llegando los diputados. Hasta el momento está la diputada Graciela Camaño conectada de forma remota, pero se va a realizar con mayor presencialidad. Muy bien, ya seguimos. Estamos con Maya Kersen en un minuto, pero bueno, el recinto todavía vacío. Digamos esto, Amanda y también Mariano, que sea en un momento bastante particular de la pelea en la Argentina contra la pandemia. Hay mayor regularidad en la llegada de vacunas, pero ayer, bueno, hubo un poco más de 600 muertos, que es una cifra enorme. Sí. Como siempre Sigue muy decimos, alta. son 2 aviones que se caen todos los días. Veníamos de 733 y 744. Es un muy pequeño alivio. Estuvimos por debajo de los 30.000, 29.000 casos, pero con camas UTIs en el 85-90%. Digo, hay un leve amesetamiento, pero nada más. Pero ese muy es el alto, marco. es una meseta súper alta. Exactamente. Y eso también requiere que se vayan analizando las medidas, ¿no? También hay que poner sobre la mesa los distintos procesos que se dieron en estas últimas 2 semanas, porque hasta el día de mañana hay un decreto vigente que establecía determinadas pautas, 9 días de confinamiento total para todo el país, y algunos distritos que decidieron tomar sus propias medidas para aliviar un poco estas presiones, y hoy vemos las consecuencias también que van incrementando en cantidad de casos de contagio y también el impacto de las muertes. Eso es un poco también, me parece a mí, lo que lleva hoy a la reunión que se va a dar ahí en el recinto. Igual hay que diferenciar, Pato, entre los muertos y la ocupación de camas UTI, porque los fallecidos lo que están reflejando es la situación de hace 2, 3 y 4 semanas atrás, ¿no? Y bueno, la ocupación es actual, digamos, eso se va a ver en un par de semanas, pero las medidas más estrictas las últimas 2 semanas han impactado. Han impactado, ¿no? Por ahí, digamos, lo que se necesita, digamos, lo que todos estaríamos más tranquilos, pero han impactado. Sí, por supuesto, han impactado para bien. Para bien. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, otro contacto con Maya Kersen nos mostraba el recinto, por supuesto que un recinto vacío. Me parece, algo decía Amanda, que creo que va a haber un 70-80% de cuestión presencial y el resto será virtual, me parece, Sí, pero también hay que recordar que la comisión se reúne ahora en el recinto porque al no haber acuerdo en este proyecto entre el presidente de la comisión y la vicepresidenta, el presidente de la Comisión de Salud de Pablo Schedlin, del oficialismo, y de la vicepresidenta Carmen Polledo, de la oposición, lo que establece el protocolo de funcionamiento es que para poder firmar digitalmente los dictámenes hace falta un acuerdo entre autoridades de cada uno de las comisiones, ¿no? Presidente y vicepresidencia. En general, esos puestos están ocupados por sectores diferentes, opositores y contrapuestos, ¿no? Están presididas por el oficialismo y la vicepresidencia en general es de la oposición. Por eso tienen que estar presentes y también por eso se hace hoy la comisión, ¿no? Esta semana, donde vimos muchos diputados circulando, no solamente haciéndose el PCR para poder ser parte de la sesión, sino también con la presencia con los laboratorios, y hoy la comisión, ayer otra comisión que tuvo que ser presencial, varias de ellas, por esta situación de desacuerdos, hacen que veamos el recinto, que es el lugar más grande, más espacioso, donde alrededor de 70 diputados y diputadas que conforman las 2 comisiones estarán ahora discutiendo en un rato. Sí, ayer hablaba con Mansi, yo pensé que Mansi estaba en Catamarca, el hombre de la coalición cívica, y estaba acá. Han venido por esa reunión, efectivamente. A ver, Maya Kersen, retomamos comunicación. Maya, te escuchamos, dale. Hola, Pato. Bueno, como te comentaba recién, nos encontramos en este momento el recinto donde a partir de las 10 de la mañana se va a desarrollar una reunión conjunta de comisiones para tratar la ley de emergencia COVID-19. Se trata de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Hernán Pérez Araujo y la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside Pablo Schedlin. Se va a realizar de forma presencial aquí en el recinto, ya está conectada también de forma remota la diputada Camaño. En este momento, en el recinto, luego de que proceda esta reunión conjunta, se va a proceder a
higienizar el espacio para prepararlo para lo que va a ser la sesión de esta tarde. Se espera un dictamen afirmativo para que pueda ingresar en lo que sería la reunión parlamentaria. Vamos a ver si luego ingresa como tema en la agenda del día, en la orden del día, para ser tratado aquí en la sesión a partir de aproximadamente las 3 de la tarde. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Maya. Nos llamás cuando suceda algo ahí. Y ahora me voy a meter con el señor Spezapria y con Amanda, con algo que fue noticia importante ayer, tal vez de manera sorpresiva, pero quiero saber cuál es la pata parlamentaria, porque nos enteramos por resolución de la AFIP de lo que tiene que ver con la situación de monotributistas, a los cuales les cobraban con recargo y retroactividad desde enero hasta junio en montos para cualquier categoría muy importantes, por deudas que ni siquiera conocían. Eso se informó por resolución. ¿Por qué esta pata legislativa ahora? ¿Por qué esta reunión de ayer de autoridades de economía, del presidente y de Sergio Massa? ¿Y qué es lo que va a venir para acá? ¿Qué va a modificar Spezapria? A ver. Bueno, Pato, la pata legislativa es que la iniciativa surge del Congreso, antes que de la AFIP, ¿no? Porque lo que vimos ayer, ese encuentro, esa reunión entre el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Raúl Rigo, funcionario de Economía, y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, digamos, es un poco lo que expresa es la iniciativa del Congreso para rectificar lo que venía pasando con el monotributo, que son estas deudas que se venían acumulando con mucha gente, casi 2 millones de monotributistas que tenían deuda por lo acumulado entre enero y junio, ¿no? Porque el tema era que te comenzaron a recategorizar. Sí, la situación es que... Y entonces cuando vos te categorizan para arriba empezás a pagar más. El monotributo está... la actualización del monotributo está atada a la actualización de las jubilaciones. Durante el año 2020 estuvo suspendida la actualización jubilatoria y por ende también estuvo suspendida esa actualización automática de las categorías del monotributo, entre otras cosas que también están asociadas a la fórmula jubilatoria, al incremento de la fórmula jubilatoria. Cuando vino Mercedes Marcó del Buen aquí a la Cámara de Diputados, en el contexto del debate justamente de las ganancias para las empresas, ganancias para los trabajadores, también cuando vino a dar cuenta de la ley de monotributo que ya se había presentado en la Cámara de Diputados, advirtió esta situación, planteó justamente el salto al vacío que se provocaba en el salto de categoría entre monotributistas y pasar al régimen general, que es el de autónomos. Esa situación se vio con la actualización de la nueva fórmula jubilatoria impactada de manera negativa para los contribuyentes, sobre todo, ¿no? En un momento porque el monotributista no tiene relación de dependencia, no tiene aguinaldo, el trabajo ha sido complicado. Es un momento muy difícil. Es autónomo, pero sin el volumen de facturación de los autónomos que pagan de manera separada ganancias e impuesto a los ingresos brutos. Todo eso que está separado en autónomos, en monotributo está todo junto, por eso se paga menos. Pero lo que pasa es que esa actualización generó un descalabro en la finanza, por un lado, de las personas, porque no se pueden afrontar esas deudas. Amanda, si vos ves los números, tenés 4 millones de monotributistas y 1.955.000 que tienen deudas. El 53% de morosidad, bueno, hay algo que no funciona. Me parece que hubo una buena autocrítica del oficialismo en esto, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Además. Exactamente. Bueno, a ver, estoy rodeado casi de 2 contadores, así que pueden escuchar con mucha precisión. Vamos con placas, por favor, y un tema muy importante para el bolsillo de mucha gente. ¿Cuántos son los monotributistas? Spezapria, tenías el número por ahí, ¿no? Algo así como más de 3 millones los monotributistas. Vamos con placas y Amanda Alma, por favor. Sí, justamente. Esto que estamos viendo es un adelanto del proyecto de alivio fiscal para monotributistas. Tiene que ver con algunas medidas, 2 medidas que van específicamente a integrar el paquete de alivio fiscal y mejora para los monotributistas. Una tiene que ver con la condición o eximisión de la deuda del retroactivo de enero a junio. Esto quiere decir que justamente se va a establecer a partir del 1 de julio en adelante que los valores sean los mismos que los que se pagaban a diciembre del año 2020. ¿Para qué? Para, bueno, justamente darle un alivio ante la presencia de estas deudas que se generan y poder darle posibilidad a los contribuyentes que de alguna manera puedan afrontarlas o directamente condonar las deudas. También, por otro lado, se incluye
aquel correspondiente también a las obras sociales devengadas entre los meses de enero y de junio del 2021 con la relación, como decíamos, de diciembre del 2020. Bueno, me parece... 6 meses dale. el problema, me Está. parece. Bueno, esto sucede a partir de una iniciativa del titular de la Cámara de Diputados. Planteó la cuestión, había como mucho reclamo, uno veía mucha queja en redes sociales, en los medios. Bueno, y me parece que el plan ha funcionado con ejecutividad. Digo, sí. Se tomó en cuenta el reclamo, se convocó a la reunión, se concretó ayer y esto, Mariano, habrá que ver, está el proyecto, habrá que ver cuándo se va a tratar, pero me parece que la intención política es que no demore mucho su arribo al recinto. Yo te diría, ya mismo la semana que viene, Pato en comisión informativa y luego, bueno, buscarán un dictamen, pero la semana que viene comenzará el tratamiento. Lo que ha tomado el presidente de la Cámara, Massa, dentro del oficialismo, es un rol, digamos, de todo lo que tiene que ver con los paquetes fiscales. Él le denomina de alivio fiscal. Claro. Venimos con el tema de ganancias que ha sido su bandera, y ha tomado ese tema, ¿no? Sí. De hecho, la relación directa ahí que tiene con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía Martín Guzmán le permiten plantear este tipo de iniciativas. A mí me pareció también, Spesapria y Amanda, yo lo hablaba ayer, me pareció como muy revelador lo que sucedió con la presencia de los laboratorios, incluso desde lo periodístico, porque la verdad que lo que permitió la presencia de los responsables tanto de Pfizer como de Richmond es que se rompiera una cuestión que estaba como muy tabicada. Porque el periodismo había intentado, Mariano, ¿cuántas veces hablar o que Pfizer dijera algo? La verdad que había un silencio como, no sé si inexplicable, pero era un silencio muy cerrado. Y me parece que la reunión de antes de ayer permitió que la cuestión se transparentara. Creo que es esencial eso. Y en el mejor ámbito, ¿no? Porque participaba el sector público, participaban las empresas, participábamos los medios de comunicación. Y bueno, se corrieron velos que me parece que fue central. No, eso es lo más interesante es esto que planteas, Pato, de la transparencia. Porque, bueno, todos como periodistas tenemos acceso a fuentes off record que decían cuál era la postura. Siempre muy tabicado. De las empresas o del gobierno. Pero que sea delante de las cámaras, Pato, de cara al pueblo que tiene que auditar lo que hace el Congreso de la Nación, que tiene que estar informado, me pareció fundamental. Y aparte le dio al Congreso un protagonismo que no tenía. Totalmente. Le permite al gobierno ganar un poco de aire también, ¿no? Que porque venga Baquer y diga, no hubo pagos, que venga Baquer y que diga, lo primero que dice es que no hubo pagos indebidos. También me parece fundamental que las empresas privadas, que en general se presentan como intangibles o imposibles de auditar, que son sujetos al margen de las relaciones sociales en términos políticos, que no deben dar explicaciones a la sociedad. Cambio la postura en ese sentido. Me parece que el Congreso no solo le pide explicaciones a los funcionarios, que son quienes nos representan y quienes administran el Estado, sino a los privados que contratan con el Estado, para ver también qué intereses tienen esos privados, porque el Estado no puede garantizar por sí solo todas las prestaciones. Entonces debe articularse con los privados. Y en general no se le pregunta a los privados cómo desarrollan sus planes. Igual yo les diría, no seamos tan ingenuos, porque en el caso de Pfizer, siempre va a decir que obviamente que no le pidieron ni pagó coimas, porque más que a la legislación argentina le teme a las propias investigaciones en los Estados Unidos. No, lo que pasa que a mí lo que me quedó como espíritu general, algunas cosas que leí, porque también, viste, era muy interesante ver cómo los que llegaban con una argumentación o con un corpus de ideas no se modificaba. Pero había una sensación, me parece a mí, de que, por ejemplo, por parte de la empresa, por parte de gente como Sheldon, que reconocía las calidades técnicas de la vacuna, y había, lo dijo el propio Baquer, hay como una negociación que no se ha interrumpido, ¿no? Habrá que ver cómo termina eso, ¿no? No sé si no terminará alumbrando algún acuerdo. Me parece que eso de no romper el diálogo, me parece que estaba presente. Va a quedar un poco como lo que está haciendo ahora Uruguay para una fase más lejana, que es la vacunación de menores de 18 años, ¿no? Ese es el objetivo final de las negociaciones con Pfizer. Retomar un poquito lo de monotributo que veníamos hablando, porque hay un punto importante que tiene que ver con quiénes podrán acceder a este alivio fiscal, que es fundamental, porque algo de lo que dijo Marco Del Pon, que recordábamos hace un ratito, es que hay muchos
autónomos que se ocultan como monotributistas o que pasan, no declaran lo que deberían declarar y no están aportando en función a sus ganancias al fisco. Son tres, el universo es de tres categorías que van a poder ingresar a este alivio fiscal. Quienes tengan ingresos totales que no superen 1,5 veces el máximo de la categoría del monotributo, que son 5.550.000 pesos anuales. Por otro lado, quienes tengan un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos, y todas las categorías que van de la E a la K podrán acceder a estas que son las categorías más bajas, claro, ¿no? Hay ahí un proceso específico apuntado a los pequeños contribuyentes, a los que se vieron afectados de una manera desproporcionada con todo este incremento. Y por otro lado, un plan que va a regularizarse en un máximo de 60 cuotas, que también es interesante porque permite, varios meses de alivio en ese sentido para afrontar esta regularización que se va a tener que hacer producto de los ajustes automáticos. Bueno, a ver, síntesis y resumen con Spesapria y con Amanda Alma de lo que va a pasar a partir de las 3, porque recordamos que se está desarrollando la reunión de las dos comisiones, Salud y Asuntos Constitucionales, después Labor Parlamentaria, después empieza la sesión. Hasta donde tengo yo, les pregunto si hay alguna duda en el voto. Me parece que en zona fría hay comodidad para votar esto, me parecería a mí, ¿no? Sí, ha sido, Pato, una ley muy trabajada. Y consenso fiscal también. Claro, muy trabajada la de zonas frías, que recordemos es para ampliar las zonas del país que tienen el beneficio de rebaja en la factura de gas. Actualmente es la Patagonia, Malargüe, en Mendoza y no mucho más. Se va a ampliar a 90 localidades del sur y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Incluso hasta localidades y departamentos de la provincia de Santa Fe, nos contaba ayer Germán Martínez. Santa Fe, alguna localidad de San Luis, San Juan, en Mendoza, Salta. Bueno, hay un montón de localidades que se han agregado. Esto implica un beneficio para unos 4 millones de usuarios, sobre todo de familias, ¿no? En todo el país. De facturas le llaman ellos. Con rebajas de facturas. Con rebajas entre el 50 tenés que y el 70%. multiplicar por 3 o por 3 o por 4 o por 5 cada Exactamente. factura. Esto se hace a partir de un sobrecargo que se paga, que pagamos todos en la factura, que pasa de 4,4, creo que es a 5,5. Para los que tenemos gas en redes. 5,5. Para los que tenemos gas en redes. Exactamente. No incluye a los que utilizan garrafas, claro, obviamente. Algo que se planteó también con Zonas Frías, que fue muy interesante, es cómo fue el criterio para incorporar a más de 131 municipios, como decía Mariano, de distintas provincias del país donde las temperaturas son muy bajas o también donde se extiende por mucho tiempo el invierno. No hay zonas donde son realmente 3 meses de mucho frío. Lo que plantearon es que hay un parámetro que está constituido por el CONICET y también por la Secretaría de Energía, que busca establecer los criterios vinculados a las temperaturas. Y se hizo un paneo, digamos, de todo el país con una regla, la ISO 9000, que se utilizó y se actualizó en 2012. Lo que van a hacer ahora es una nueva actualización para incorporar a otras zonas seguramente más adelante y también prever que en las zonas que tendrían que recibir ese subsidio y que hay muchas personas conectadas por garrafa porque no hay red de gas, cuando llegue la conexión de red a gas también serían incorporados a este subsidio que se distribuye de una manera más equitativa entre las personas que tienen que afrontar. En términos políticos, Spesapria, lo que también se veía era que un hombre como el Topo Rodríguez, la bañista, que venía con varias diferencias con el gobierno en materia judicial, en materia de biocombustibles, acá ha trabajado codo a codo con el oficialismo. Totalmente, trabajando con esto, ¿no? Que es un hombre pensando de la Baña, en los votos que vas a tener dentro de un rato. Es un hombre de la Baña, el Topo Rodríguez. Espero que no me desmienta después de la sesión, pero estoy seguro que va a decir durante la sesión que en 2019, al cierre de 2019, este famoso fondo fiduciario, que se compone con lo que recauda este sobrecargo a las tarifas de gas, tuvo un superávit de 2.004 millones de pesos. Bueno, es la herramienta que utiliza, el argumento también del titular de Enargás también, ¿no? Exactamente. También tuvo superávit en 2020, por lo cual ese dinero está para ser repartido. Y bueno, se va a repartir en formato de subsidios para los habitantes, las familias y las empresas que
están ubicadas, radicadas en las zonas frías del país, ¿no? Y te pregunto, Amanda, con los otros proyectos, ¿hay consenso con la oposición también en estos, por ejemplo, que tiene que ver como ley de promoción de acceso al empleo formal para travestis, transexuales y transgéneros, el proyecto Diana Zacayán, que es un merecido homenaje? Digo, ¿acá hay también consenso? ¿Te parece que termina en 129 a 120? Se trabajaron ese proyecto específicamente se viene trabajando ya hace 2 años en el Congreso, hubo presentaciones de distintos sectores de oficialismo y de la oposición, y hace 6 meses aproximadamente se llegó a un consenso con un texto que fue firmado por todos los bloques. Tiene acompañamiento unánime el proyecto, por lo menos en el dictamen. Algunos sectores de la oposición y también dentro del oficialismo por ahí no apoyan el proyecto porque, bueno, en definitiva también todavía condicionan los prejuicios en torno a el rol de los cupos para la promoción y de la inclusión. Pero sin duda va a ser un proyecto que va a tener distintos oradores, que va a haber un gran reconocimiento. Estamos en el mes del orgullo, el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo de la Disidencia y de la Diversidad Sexual, y también porque estamos en un contexto donde hay un desaparecido en el contexto de buscar trabajo. Justamente Tehuel es un joven trans del conurbano bonaerense que desapareció hace 2 meses y algunos días en el contexto de ir a buscar un empleo informal, porque la inclusión laboral travesti trans todavía es una deuda de la democracia. Pero hoy va a salir este proyecto en homenaje, como decías, a Diana Zacayán y a Luana Berkins, 2 de las principales referentes del movimiento travesti de la Argentina. Una muerta por cuestiones naturales de enfermedad y la otra, Diana Zacayán, asesinada en un crimen horrendo en 2015, ¿no? A 2 meses de haber aprobado el cupo trans en la provincia de Buenos Aires. Yo aprendía muchísimo con Luana Berkins, la llevaba a programas de televisión en los años 90 y era como, la verdad, un manantial explicando y entendiendo. La verdad que trabajaba acá. Trabajaba en el Congreso, trabajaba en la legislatura y también recomiendo que lean sus textos. Hay varios libros últimamente publicados para entender, en definitiva, cuál es la demanda histórica de este colectivo, que tiene una expectativa de vida de 40 años. No supera los 40 años de vida y por eso es fundamental este proyecto. Acá en la Cámara hay una resolución que se firmó el año pasado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y tiene la proposición de incluir 50 personas travestis trans de acá al 2023. Ya van por 15 personas travestis y trans que hoy son compañeros nuestros de trabajo cotidiano en distintas áreas del Congreso de la Nación, y es un proceso de inclusión muy interesante porque también se articula con la Dirección de Género de la Cámara para que el resto de los trabajadores que no son trans, que son cisgénero, puedan incluir a las personas trans y no incurran en discriminación, ¿no? Que es lo que permanentemente toda la sociedad hacemos, que bueno, nos ponemos a veces con reacciones que no corresponden. Señor Espesapria, el tema del alivio a los monotributistas parecería, ¿no?, por la cuestión que debería contar con el apoyo de la oposición. Digo, me parecería prima facie que a lo mejor hay menos resistencias a lo que está aconteciendo con el semáforo sanitario epidemiológico. ¿Tenés alguna información en contrario o se estimaría eso, Espesapria? Yo te diría, Pato, en temas económicos, la división de oficialismo-oposición pasa porque la oposición tiene una mirada mucho más fiscalista que el oficialismo. La mirada fiscalista, por ejemplo, se vio en el proyecto de Zonas Frías, se acompañan con disidencias, pero siempre marcan, bueno, ¿de dónde sale la plata de los subsidios? Claro, y acá te va a pasar lo mismo, claro. En este caso de monotributo va a pasar lo mismo, pero bueno, tal como... Pero lo que pasa es que vos tenés votantes monotributistas. Y como sucedió en el debate de ganancias... Zonas Frías también, y ganancias, y como sucedió en el debate de ganancias, es muy difícil ir en contra de un proyecto que realmente alivia a 2 millones de personas. Entonces van a marcar estas diferencias que son ideológicas y de manual económico, si querés, sobre cómo se ve la economía. La van a marcar la línea más fiscalista que tiene Juntos por el Cambio específicamente, pero seguramente van a acompañar por ahí marcando las disidencias. Claro, porque digo, una es la posición de Luciano Laspina, si querés, ¿no? Claro. Que puede explicar el término de los problemas que según Laspina puede tener para el fisco esto. Claro. Pero vos sos un radical de diputado por Jujuy o por Chubut y votás en contra y volvés a tu ciudad y es complicado explicarlo, ¿no? Claramente. Porque sos monotributista y le decís, che, dame un alivio. Además, así que me parece por eso. La situación del monotributo también encubre una situación muchas veces de trabajo irregular, no registrado, ¿no? Hay una situación de fraude laboral que en muchos lugares, en el país en general, se da y también condiciona la posibilidad de desarrollo de los propios trabajadores. Así que sí, sin duda va a haber un acompañamiento generalizado
porque es uno de los temas que afecta principalmente a los sectores más populares. Y también el tema en el oficialismo, esto no está del todo saldado, porque cuando estuvo aquí Marco Del Pon, la titular de la AFIP, como explicaba Amanda, tiene la idea conceptual de que haya cada vez más autónomos y menos monotributistas. Lo que pasa es que estamos más autónomos. Claro, exactamente, que el autónomo es el que paga ganancias, efectivamente. Exactamente, pero estamos en un contexto de pandemia y me parece que esa discusión se dio en el propio oficialismo y terminó en este proyecto de ley, ¿no? Sí, incluido el presidente Alberto Fernández. Sí, y lo que vos explicabas es muy interesante porque, claro, lo que mucha gente trata es de evitar llegar a ser autónomo, porque como sos autónomo pagas ganancias y tratás de aferrarte a tu condición de monotributista. Y ahí sí hay, no sé si la palabra es trampa, pero el tema es que cuando vos llegás a cierto nivel de facturación, hasta aquí llego para no pasar y empezás a derivar la facturación a un pariente, que puede ser compañera, compañero, esposa, hijo, y de esa manera, bueno, vas evitando el tema de ganancias. Claro, el tema es que hoy estamos en un contexto de facturación de supervivencia, te diría yo. Claro. Digamos, el contexto es muy distinto. Yo creo que hasta fin de año se tiene que pensar en un esquema radicalmente distinto de lo que veníamos viendo hasta ahora. Claro, bueno, porque hoy esto lo linkeamos con lo que estábamos hablando antes del tema de la pandemia. Ayer la verdad que me llamó mucho la atención la situación que, a ver, digo, no es una novedad, pero Carolina Yutrovic, diputada por Tierra del Fuego, plantea una problemática muy seria porque estamos en junio, al filo de que comience la temporada de invierno en Tierra del Fuego y obviamente con este panorama sanitario no va a haber temporada. Claro. No va a haber temporada, digo, y lo otro se sabía el año pasado desde marzo, con todo el cierre. Bueno, era la primera vez que te tocaba, bueno, y había IFE en ese momento. Ahora tuviste algún alivio en el verano, alguna pequeña situación en Semana Santa. No digo solo Tierra del Fuego, digo Córdoba, por ejemplo, Mendoza. Entre Ríos. Exactamente. Pero ahora, la verdad que en una situación muy mala en materia de casos, bueno, no va a haber opción de turismo y hay como mucha preocupación. Sí, pero también me parece que en ese sentido se plantea el desarrollo del proceso del plan de vacunación, el avance del plan de vacunación como una de las alternativas más claras para dar una respuesta. En ese sentido hay, bueno, claramente preocupación por parte de todos los sectores de cara al proceso económico y por eso el alivio fiscal tiene que ver un poco con eso. Claro. Pero está vinculado principalmente a los pequeños contribuyentes. Sí, porque si encima no facturo porque tengo una industria vinculada al turismo y me querés cobrar retroactivo lo que tenía que pagar en enero, estamos complicados. Lo que además no pudiste facturar en ese Exactamente. periodo. A ver, vamos justamente con las características principales de este proyecto que recordamos, el puntapié inicial se veía ayer en la reunión en gobierno, participaba Sergio Massa, autoridades de la AFIP y el presidente Alberto Fernández. ¿Alivio fiscal para quién? Para oficios, jóvenes profesionales, comerciantes, pequeños productores agropecuarios. A ver, adelanto del proyecto de ley de alivio fiscal. El total de monotributistas a mayo de este año, como ya contaba Alma, son 4.080.151. Son los datos principales, recordamos, de los beneficiarios. Tienen que ver con, bueno, aquellos que se dedican a servicios, venta de cosas muebles, monotributismo social y trabajadores promovidos. Te cuento que más o menos de la categoría A de locación de servicios hay alrededor de 1.139.000 personas. La venta de cosas muebles impacta en alrededor de 220.000 personas que son contribuyentes de la categoría A. Después estas categorías también se extienden hasta la K, pero bueno, en su gran mayoría hay un 51% que está dentro de este universo que vos estabas contando de contribuyentes que incluye también el monotributo social. Amanda, digo, Mariano, en nuestra profesión el 80-90% de nosotros somos monotributistas. Sí, sí, sin duda. Hoy debe haber algún margen de que, bueno, tiene relación de dependencia, pero el que tiene relación de dependencia presta servicios en otro lado y somos todos monotributistas. Son alrededor de 2 millones de personas de la categoría A, que es la categoría más alta, ¿no? Y fíjense ese dato que está al final de la placa, que es muy interesante. La morosidad de los contribuyentes de monotributo asciende a 53%. Eso está hablando claramente de que el sistema no está funcionando y que hay algo que hacer y modificarlo. Y perdóname, cuando tenés un problema, porque no es que solo se está complicando el fisco porque no recaudas, te complicás vos porque tu monotributo está directamente vinculado a tu obra social. Además, claramente. Y a la jubilación si no pagás, tenés problemas para la asistencia médica. Digo, no es solo que no cumplo con el fisco, efectivamente.
Bueno, muy bien, estos son los elementos principales, repito, me parece que llega en un muy buen momento porque había mucho malestar. Uno no termina de entender la verdad qué fue lo que pasó cuando esto se anunció, ¿no? Porque vos sabías, no le podías empezar a cobrar a la gente en junio, en esta situación, lo que según AFIP se debía desde enero. Pero bueno, ahí tenemos, vamos a estar con... ¿tenés más detalles de los números? Justamente ahí veíamos que si se mira segmentadamente, 2 de cada 3 de los monotributistas están en las categorías más bajas, la A y la B, y en relación a las categorías más altas, lo que nombrábamos hace un ratito nada más, representa alrededor de 292.000 personas contribuyentes que van también siendo impactadas por este proyecto de ley por un lado, pero también para tener en cuenta cuál es el volumen de el universo de contribuyentes que representa alrededor de 4 millones de personas que se ve afectada. O sea, más de la mitad se ve afectada por esta situación. Con respecto al alivio fiscal, el aumento comienza a regir a partir de julio de este año, justamente del 2021. Se sostiene el valor mensual de la cuota entre enero y junio del año 2021 con respecto a diciembre, ¿no? Lo que se quiere decir es que los primeros 6 meses hoy están aumentados, se ven impactados por este aumento, bueno, se va a retrotraer al valor del mes de diciembre. Ahí es parte de lo que se va a discutir desde la semana que viene, cuando hablan de actualizar escalas con visión progresiva. Entonces, eso es lo que van a discutir los diputados. Vamos a ver específicamente en qué consta esa visión progresiva que trae el proyecto de ley del oficialismo, ¿no? Claro, la palabra significaría, Pesapre, vamos a coincidir, si vos decís que es un proyecto impositivo progresivo, es progresista, que paguen más los que más tienen, que siempre te cuesta. Por eso el Estado termina facturando más por IVA, claro, que paguen los que menos tienen. El tema es que cuando vos tenés este sistema, el IVA o el impuesto al cheque no lo podés evitar. Claro. En cambio, el aporte solidario lo podés reclamar ante la justicia. Claramente. Esto es lo que pasa. Por eso, a veces, la idea es que sea muy progresista y después termina no siendo tanto. Y es muy interesante porque la verdad que, a ver, los más jóvenes ya nacieron con el monotributo, pero los más viejos prácticamente que no lo conocían. El monotributo es una creación impositiva de los 90, cuando se deja de lado el tema de la relación de dependencia. Claro. Antes todo el mundo... uno empezaba a trabajar y tenías un vínculo de dependencia contractual con la empresa. Eso desapareció en los 90 y básicamente era un tema, una herramienta que se utilizaba mucho en el Estado a partir de los 90. No te contrato, pero bueno, te voy a pagar por mi servicio, pero es una cuestión que termina en la presentación de la factura. Lo que también hay que decir es que existía en los 90 el régimen de autónomos. Ese es un proceso para los profesionales y también para los comerciantes, ¿no? Para los trabajos independientes. Hasta los 90, como bien decías, Pato, se establecía, por un lado, la relación de dependencia, empleado-empleador, y por otro lado, el trabajo autónomo. Lo que sucedió con la privatización de los servicios públicos, con la desregularización del mercado del trabajo, fue que muchos pequeños trabajadores autónomos o trabajadores en relaciones de dependencia que vieron modificada su relación no entraban en el régimen de autónomos, porque tampoco facturaban tanta plata, efectivamente, la famosa tercerización. Exactamente. Entonces allí, para garantizar, sobre todo, el acceso a la salud a través del pago del monotributo y a la jubilación en proporción por la categoría del monotributo, se estableció este modo. Pero además, también para simplificarlo, ¿no? Porque vos pagás el monotributo y no tenés que pagar cada uno de los impuestos que incluye el monotributo, ni los servicios que tiene el monotributo, como la jubilación y la obra social. Pero eso, a lo largo del tiempo, se fue deformando también y se amplificaron las categorías y las escalas quedaron desfasadas. Entonces, cuando pasás de la categoría más alta al régimen de autónomos, hay una distancia muy grande, ¿no? Y ahí no tenés forma de garantizar la continuidad muchas veces de esos regímenes y por eso muchos dejan de pagar. Y ese es el gran problema que tiene el fisco, que no puede recaudar de los Exactamente. Y cuando el fisco no tiene, estamos en problema todos. Reparte. Lo que dijo aquí Marco Del Pon de los debates cuando fueron ganancias y también lo de monotributo, que técnicamente le denominan el salto al vacío, ¿no? Y aquellos contribuyentes que, digamos, que se escapan del esquema fiscal porque en realidad no pueden pagar. Claro, y además, ¿sabés qué pasa? ¿Cuál es el otro problema? Que esto es psicológico y sociológico. El tema es que cuando vos trabajás en relación de dependencia, salvo una catástrofe, tenés medianamente garantido que vas a cobrar todos los meses. Claro. Acá cuando sos monotributista o sos responsable inscripto, la verdad que te puede ir muy bien 2 meses,
pero digo, al tercero, ¿y qué es lo que pasa con tu estructura? Digo, porque lo primero que haces es dejar de pagar el monotributo o el responsable inscripto y se te afecta la prestación que tenés de tu obra social, por ejemplo. Sí. Esto es lo que te pasa. Digo, fíjate, los que se dedican al turismo, Sí. que en enero tuvieron un pequeño alivio y ahora no tienen ingresos previstos. Ajá. ¿Cómo sigue eso? Claro, Por eso no es solo económico, se te desacomoda toda la vida. Sí, sin duda, y me parece que Dale. también es un impacto muy fuerte en aquellas economías regionales, en las economías de supervivencia, donde también con las changas, por ejemplo, con los trabajos que están vinculados al trabajo temporario, se generó un proceso también de desfasaje, Y ¿no? sí. Por esta imposibilidad de la facturación. Y la realidad es que entre los ingresos y la inflación de la vida, del costo de vida, genera también que muchos de esos recursos terminen siendo Sí. direccionados a otros consumos y no justamente al pago de los impuestos. Recordamos, en un ratito asuntos constitucionales y salud, después labor parlamentaria, a las 15 comienzo de sesión especial y ahora más placas que tienen que ver con este proyecto para alivio de la situación de monotributistas para no favorecer a contribuyentes con ingresos y patrimonios importantes que abusan del régimen simplificado y se ocultan en el monotributo, solo podrán acceder a esta situación de alivio fiscal de monotributistas los contribuyentes con las siguientes condiciones. Tiene que ver Amanda específicamente Alma. con lo que contábamos hace un ratito nada más, aquellos ingresos totales que no superen justamente el máximo de una vez y media la categoría del monotributo que tiene una facturación anual de alrededor de 5.500.000 pesos. Por otro lado, son 3 las categorías, ¿no? La segunda categoría tiene que ver con los patrimonios de hasta 6,5 millones de pesos y luego tiene que ver con las categorías más altas de la E a la K que deberán pagar una cuota especial por única vez. Ese es un poco el proceso que se va a dar con este régimen que se va a establecer. Y como bien decíamos hace un rato, tiene que ver con un plan de pagos para la regularización de la deuda, que siempre es el gran problema, cómo regularizar la deuda, más allá de que no se vuelvan a incrementar los intereses, ¿no? Y garantizar así la posibilidad de su pago. Son cuotas de hasta 60, un máximo de hasta 60 cuotas, y con un interés financiero que no supere el 1,5% mensual para aquellas deudas que se venían pagando con planes de pagos vigentes y caducos, porque también recordemos, hay permanentemente un proceso de quienes se retrasan en el pago de los impuestos, que se retrasan en el pago del monotributo. En definitiva, cada tanto hay moratorias, ¿no? Los procesos de moratoria son para regularizar y que de alguna manera el fisco recaude una parte de todo ese volumen que mensualmente no lo pudo hacer. Así que también tiene que ver este régimen con las deudas de los contribuyentes que ya vienen pagando o que están ahí a punto de caducar. Bueno, a ver, ahora mucha atención porque el tema es bastante engorroso desde lo parlamentario y uno de los muy pocos que los puede explicar detalladamente es el señor Espesapria. A ver, Espesapria, dentro de un rato empieza la reunión de 2 comisiones, Asuntos Constitucionales y Salud. Presuntamente va a haber un dictamen por el cual, el dictamen es la etapa previa, que el proyecto se trate, donde se va a votar, eventualmente, eso es lo que le quiero preguntar a Espesapria, esto del semáforo sanitario. Digo, ¿qué puede pasar? Porque no está, en el temario no está todavía el tema del semáforo. A ver, ¿puede ser que esto se apruebe y termine tratándose esta noche o eso es imposible, Espesapria? No, imposible no es. Habrá que ver, digamos, con cuánta fuerza lo empuja el oficialismo. Después de esta reunión de comisión, Pato, de este plenario de comisiones, si le dan el dictamen favorable hoy, cosa que es bastante probable que suceda, puede pasar que los jefes de bloque, las autoridades del bloque del Frente de Todos, lo lleven a la reunión de labor parlamentaria, que recordemos, es la reunión previa. Va a ser después de esto. Después de esto, exactamente. La segunda escala del día sería en la reunión previa a la sesión donde se acuerdan definitivamente cómo es el modo de la sesión. Digamos, no solamente el temario, sino además el orden del temario, la cantidad de tiempo que tienen los legisladores para hablar. Si va a haber o no homenajes, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de privilegio, que funcionó muy bien la última vez.
Exactamente, que pasaron para el final y no al comienzo, Y manifestaciones políticas. Todavía, hay que recordar que no se Claro, pudieron no se hacer hicieron. porque se suspendió la sesión anterior y quedó pendiente. Es una sesión que viene de cuarto intermedio. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces en esa reunión de labor parlamentaria, Pato, lo que puede hacer el oficialismo, si tuviera la intención política de avanzar, es reunir 10 firmas de las autoridades de bloques e incluir en el temario oficial, que ya fue difundido ayer, la ley pandemia, lo que se llama, o del semáforo sanitario. Entonces, reunir esas 10 firmas no es sencillo. Tuvieron que haber hecho una rosca política muy interesante en los últimos días, pese a que se venía especulando con que los votos no los tenía el oficialismo. Sobre todo, digamos, ¿por qué punto? Porque hay un punto final de esta escala, de este semáforo sanitario, que es el tema de que el Ejecutivo Nacional puede disponer sobre medidas sobre los territorios, sobre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, que es lo que a la Corte le dijo que no. Está la vieja discusión, no solo sobre la presencialidad escolar, sino sobre si el presidente puede disponer cosas sobre los gobernadores en su territorio. Y ahí viene la historia de que las provincias son previas a la nación, entre otras cosas. La historia argentina, básicamente, Pato. Es decir, hay un tema muy discutido en términos de federalismo sobre esta ley, pero bueno, lo que está pidiendo el oficialismo es un acuerdo a través de la ley, ¿no? Para que la Corte tenga menos argumentos a la hora de fallarlo, obviamente, porque seguramente que eso lo dice la Corte. Cuando la Corte resuelve lo que resolvió, decimos esto porque faltan argumentos, también lo dice. Bueno, por eso algunos diputados también hoy van a decir, bueno, vayamos al formato del pacto federal, el pacto fiscal, digamos, es decir, acuerdo entre la Nación y los gobernadores, luego ratificado por el Congreso y luego ratificado por la legislatura. Te pregunto, Mariano, tiene muy gusto a poco, pero en su momento Espesapia, el senador Fiat de Jujuy, dijo, bueno, sí, que hay que estar atento a lo que pasa con los jujeños, ¿no? Porque a nivel nacional hay como muy buen vínculo entre Morales y Alberto Fernández y han avalado algunos proyectos. En algún momento dijo Fiat, bueno, si esto viene como muy trabado, ¿por qué no hacemos como una ley de adhesión? Esto es, se vota esto, pero adhiere el que quiere y el que no, no. Me parece que eso para el gobierno tiene gusto a poco. Tiene gusto a poco, pero sí podría darse eso en el modelo del pacto. Ah, claro. En el modelo del pacto. ¿Qué es lo que hace? Generalmente se vota aquí en el Congreso Nacional, las dos cámaras. Pacto fiscal. Exactamente. Hay 3 provincias que no adhirieron. Después cada provincia en su legislatura adhiere o no adhiere. Sí. Entonces ahí ya la responsabilidad pasa por las provincias, no se vulnera el federalismo. Pero de esa manera entonces habría que hacer primero el pacto fiscal y la media sanción que viene del Senado quedaría, digamos, en carpeta y no se trataría. Sí, estamos hablando de otro tema, es una propuesta alternativa. Otro proyecto. Lo de hoy es el proyecto del Poder Ejecutivo para, digamos, darle facultades, lo que la oposición llama superpoderes y lo que el oficialismo dice facultades para decretar, en este caso, legalizar, digamos, un esquema de combate a la pandemia cuando se transforma en zonas de, ellos le llaman alarma epidemiológica, es decir, cuando la situación ya es gravísima. Establece categorías, lo que hace es establecer categorías y criterios en ese sentido para que se puedan tomar ciertas medidas en torno a atacar, a combatir la pandemia, el avance de la pandemia, según los criterios que ya se establecieron anteriormente, ¿no? Y que se debatieron, bueno, eso es lo importante. Hay temas muy sensibles, pendientes, algo explicaba Espesapia, todo el que tiene que ver con el pasaporte, con el semáforo sanitario, lo que tiene que ver con el alivio a los monotributistas. Pregunta, uno ve que el gobierno va buscando aliados circunstanciales para llegar al número de 129, ¿no? A veces es el bloque de Ramón, si alcanza, si no se habla con los 4 cordobeses, hay un tema con zonas frías con el Topo Rodríguez, por ejemplo. Pregunto, con Juntos por el Cambio, que tiene bastantes líos internos, ¿no? Porque por ahí están los más duros, los menos duros. Digo, ¿hay alguna posibilidad de cierre político con algún sector? ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo demasiado. Más allá de las diferencias, no veo que vos puedas lograr el apoyo de algún sector. ¿O puede ser, Espesapia? Dificultoso. Yo pienso lo mismo, A mí me da la impresión que Juntos por el Cambio, lógicamente, como toda alianza, tiene muchas internas y que, bueno, el oficialismo... Pero ninguno cruza el Jordán. El oficialismo está siempre atento a ver qué votos puede conseguir de eso, pero hay alineamiento finalmente.
Como también hay discusiones en el oficialismo con algunos temas y finalmente se van alineando, Pato. Así que no, difícil que puedan conseguir en temas clave, los institucionales, que son sobre todo los que mira Juntos por el Cambio para rechazarlo, ¿no? Tenemos el tema justicia, por ejemplo. Pendientes unos cuantos, reforma judicial, reforma del Ministerio Público Fiscal. Estos temas son más discutidos porque la pandemia abarca a todos. Hay distritos que también son de Juntos por el Cambio. Sí, claro, bueno, está Corrientes, está Mendoza, está Jujuy. Sí, pero también hay que ver que los procesos de alianzas en los distintos territorios tienen también su impacto en la Cámara y también a veces están divididos. No siempre los diputados de las provincias que representan a los gobernadores votan en el mismo sentido, por ejemplo, ¿no? Hay experiencia o hay antecedentes, por ejemplo, con el voto en Corrientes, que fue dividido. 2 de los 4 integrantes de Juntos por el Cambio que están en la Cámara acompañaron el proyecto, por ejemplo, del presupuesto 2021, que son del espacio del PRO, y los 2 diputados, la diputada y el diputado, que son radicales de Corrientes, votaron en sintonía con el bloque, ¿no? Hay también ahí distintas alianzas. No siempre son las alianzas con los gobernadores y no siempre son las alianzas con los bloques. Ahí hay una libertad también de acción en definitiva, porque la gestión también implica algunas negociaciones. Pasó con el tema del pacto fiscal, ¿no? Que fue trabajado desde el Ejecutivo por Guado de Pedro, trabajó mucho Máximo Kirchner, mucha reunión con los gobernadores, me parece, sí. Después, claro, pasa muchas veces que los diputados voten en función de lo que dicen los gobernadores. Pero no todos los diputados dependen políticamente de los gobernadores. Hay margen de independencia, así que no es siempre 100%. Yo te diría que el criterio un poco es cuando se votan leyes económicas, los diputados miran y hacen bastante caso a lo que piensan los gobernadores. Y sí. Porque son los que llevan adelante la gestión. Claro. Cuando hay temas que son más abarcativos, más sociales, si querés, por ejemplo, pienso, uno que fue emblemático, la discusión sobre el aborto. Bueno, hay diputados que votaron en contra de lo que pensaban sus gobernadores. Sí, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de la diputada Burgos en Jujuy, que acompañó las leyes económicas que pedía Gerardo Morales, pero en las otras tomó distancia, efectivamente. Sí, obviamente también. Bueno, en un ratito vamos a establecer la comunicación con Maya Kersen, porque la reunión de las 2 comisiones, Asuntos Constitucionales y Salud, se va a concretar en el anexo. Recordamos, estaba previsto su comienzo para hace alrededor de 20 minutos. ¿Está Maya en línea? Maya, te escuchamos. ¿Qué pasa con la previa de Salud y Asuntos Constitucionales, por favor? Hola, Pato. Nos encontramos en este momento en la sala C del anexo de diputados, donde finalmente se va a desarrollar esta comisión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales como la de Acción Social y Salud Pública. Es una reunión convocada por el diputado Hernán Pérez Araujo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar lo que es el semáforo epidemiológico, es decir, esta ley de emergencia COVID-19 que determina las características para establecer si una zona es de riesgo o no, en base a la cantidad de camas ocupadas de la población de cada región, también de los casos existentes en cada región y una serie de características epidemiológicas. En este momento se encuentran los diputados, como van a ver, aquí en la sala C, donde se va a estar debatiendo acerca de este proyecto que lo que espera el oficialismo, obviamente, es tener un dictamen afirmativo para que pueda ser tratado luego en la sesión que se va a desarrollar el día de hoy. En este momento, te cuento, Pato, que se está acercando el diputado Pablo Schedling, que preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que nos va a dar un pantallazo de lo que va a suceder hoy aquí en esta reunión conjunta de comisiones. Así que si te parece, pero cómo no, vamos a hablar con él para que nos cuente cómo se va a desarrollar el día de hoy. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en este momento, justo a minutos de comenzar con una nueva reunión de comisiones. ¿Cómo espera que se va a dar este dictamen? Bueno, un plenario de Asuntos Constitucionales y Salud para tratar el proyecto que viene del Senado ya con media sanción sobre el semáforo epidemiológico, que bueno, que tiene alguna discusión con la oposición, pero que vamos a tener nosotros mayoría para tratarlo y también para dictaminarlo. Vamos a ver si lo podemos llevar también a la sesión, si es que tiene dictamen definitivamente. A nuestra manera de ver es un proyecto virtuoso porque muy lejos de ser lo que se dice una cesión de facultades especiales al presidente, es un proyecto que cuando uno lo lee, lo que intenta hacer es terminar con esta seguidilla de decretos de necesidad y urgencia que han venido marcando las necesidades de las restricciones en el país.
y la verdad que genera unos parámetros muy claros en base a algunos indicadores muy sencillos de calcular y que de alguna manera van a poner claridad a toda la población, pero también a nuestros intendentes, a nuestros gobernadores y por supuesto a la Presidencia de la Nación, de cuáles son las medidas que según el lugar donde vivamos y según la circulación del virus tenemos que tomar para intentar evitar la mayor cantidad posible de muertes y enfermedad por el COVID. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos Méndez lo saluda. Diputado, antes de meternos en la cuestión del proyecto, una consulta al médico, al doctor Schettling. Digo, ¿cómo se define este momento? Hoy estábamos, nosotros que no somos médicos, bueno, con algunos datos complicados, 600 muertos, es cierto, bajó un poquito, pero mucha ocupación de cama UTI. Digo, ¿cómo se define la situación a nivel sanitario, básicamente hoy en la Argentina? Yo te diría que estamos en la segunda ola, en un momento álgido todavía de la misma y que como pasó también en la primera ola en un país como la Argentina, que es un país tan extenso, con realidades un poquito distintas según la jurisdicción. El AMBA empieza a notar una mejora. En el AMBA y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires empieza a notar un descenso en la cantidad de casos, provincia de Buenos Aires también, pero hay provincias muy complicadas en este momento, Córdoba, Santa Fe, bueno, Tucumán no tanto, pero empieza también a mostrar una mejora, pero digamos, las provincias muy pobladas tienen una situación, Mendoza está mejor, Entre Ríos está más o menos, por eso te digo, hay que ir, por eso claro. El semáforo es tan importante, porque el semáforo de alguna manera nos va a permitir definir por zonas las restricciones. Una de las acciones aprendidas de la primera ola fue que no conviene tomar decisiones generales, porque claro. A veces uno termina cerrando lugares que no hace falta cerrar o abriendo lugares que no debería abrir. Entonces, me parece que la situación, si uno suma esto a que las vacunas están llegando y que se está vacunando a gran cantidad de población todos los días, me parece que estamos de a poquito caminando hacia un panorama mejor. Diputado Mariano Espesar lo saluda, buenos días. La pregunta es, después de este dictamen que esperan sacar en un rato, en un curso de un par de horas, ¿ustedes van a intentar, digo, el oficialismo, sumar este tema a la sesión de hoy o puede quedar para sesiones siguientes? Bueno, va a depender mucho de lo que pase en labor parlamentaria, porque lo que nosotros necesitamos no solamente es tener dictamen, sino después tener los votos en la sala, en la sesión, claro. ¿No? Entonces eso es un tema, es una muy buena pregunta. Nosotros podemos tener acá quórum y dictamen y podemos no tener esos números en la sesión. Y la sesión es compleja y tiene muchas leyes. Entonces lo que hacen después los compañeros que le toca estar en la tarea más difícil es ver todo el panorama. Si vos me preguntás a mí, yo ayer estuve cenando con la doctora Bisotti y ella me pedía que ella necesitaba la ley cuanto antes. Y nosotros sabemos que el DNU se vence ahora muy prontito. Así que estamos de alguna manera emplazados y nos gustaría poder darle al Ministerio de Salud de la Nación y al presidente esta herramienta. Pero vamos a ver. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Amanda Alma desde El Piso lo saluda. Preguntarle en ese sentido si las últimas reuniones que han tenido los diputados del oficialismo y la oposición, la presencia en los laboratorios, puede facilitar un poco el proceso de aprobación de este proyecto aquí en la Cámara Baja, ya que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios por quórum propio, ¿no? Y requiere sin duda de acompañamientos y además porque el proyecto así lo indica. Y la idea nuestra es poder poner claridad sobre este proyecto que ha sido muy, me parece, tratado muy mal por un grupo de opositores diciendo que son facultades delegadas extraordinarias, que lo que estamos dándole es al presidente capacidades que de otra manera, por supuesto que se lo hacemos por ley, la Constitución prevé que se puedan dar facultades delegadas, o sea, no estamos haciendo nada contra la Constitución, ni mucho menos. Y bueno, por supuesto que todas las reuniones en donde podemos coincidir con la oposición son útiles porque suman al diálogo, suman a la conversación. Pero es difícil, la verdad que vivimos un año electoral, un año complejo, hay un grupo de la oposición muy duro y no sabemos si vamos a poder obtener mucho más diálogo a partir de esa reunión. Sí. Diputado, usted no es el único responsable de juntar los votos, pero por lo que está contando, me parece que como en otras oportunidades, habrá que ver lo que pasa con el diálogo del oficialismo con los 4 diputados de Schiaretti, con algunos diputados de el sector de La Baña, porque yo recién le preguntaba a Mariano,
No va a haber votos de Juntos por el Cambio, está claro, y bueno, habrá que ver si se llega. Digo, hay un dato a favor, porque parte de los labañitas están apoyando Zonas Frías. Hablamos del Topo Rodríguez. Habrá que ver si eso se traslada, pero me parece que ahí tienen un límite para negociar ustedes también, ¿no? Bueno, como siempre, bueno, de eso se trata el Parlamento, ¿no? El Parlamento se trata de eso, justamente. No tenemos ninguna mayoría, así que tenemos que entre todos negociar y bueno, esa es la virtud de la democracia y de la posibilidad de diálogo. Siempre que uno tenga por delante el bien general como objetivo, me parece que debería ser no tan complicado como muchas veces se hace. Diputados, diputado, ahí en la comisión también se da la mecánica de que la oposición está esperando que ustedes consigan el quórum en la comisión para después entrar y discutirlo. También se da así. Bueno, así es. Ya esto es una señal, ¿no? Es así. Están acá afuera esperando. ¿Y cómo es la dinámica? Hay que conseguir quórum de todas las comisiones. Nosotros ya tenemos quórum. Nosotros ahora los dejo a ustedes, damos inicio a la sesión, a la reunión y seguramente va a pasar la oposición. Ahí estamos. Bueno, están esperando que Pablo Yedlin termine, así que listo. Diputado, gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, ¿no? Como siempre. Bueno, ahí estamos. Es una lucha esto, estimada Amanda y estimado Espesapia. Voto a voto, presencia a presencia. Exactamente, pero bueno. Sí. Hay que decir también que la conformación de este Congreso es la conformación del 2017, ¿no? Este es un año electoral. Claro. Muchos de los que ingresaron, muchos de los que recambian la mitad de la Cámara, es también en un proceso donde había otro gobierno, ¿no? En ese momento, y donde también el acompañamiento de la sociedad tuvo que ver con ese proceso que se daba en la gestión de Mauricio Macri, porque fueron muchos estos diputados los que ingresaron en la elección de medio término del gobierno Mauricio Macri. Una gran elección de Juntos por el Cambio en 2017. Claro, hay que ver porque también son herramientas que tiene la oposición hoy que todavía sigue con mucho poder dentro de la Cámara. 50% en Capital Federal y con Esteban Burrich ganándole a Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. De votos. Interesante el dato que dio el diputado Yedlin de la cena con la ministra de Salud, Carla Bisotti, en la que el Ejecutivo confirmó que necesita esta ley. Sí. Y cuanto antes, le dijo la ministra. Me parece que ¿no? políticamente para calmar reclamos, me parece, ¿no? Porque si vos tomás decisiones que son antipáticas, como cierre de escuelas o que no haya temporada de invierno, una cosa es que digas, che, lo votaron en el Congreso, y otra cosa que es un decreto con mi firma. Me parece que va por ahí, solo ¿no? el presidente. Otra cosa es que sea solo el presidente. Claro, y además exactamente. también este proyecto lo que establece son parámetros básicos donde después cada distrito puede profundizar los parámetros, ¿no? No necesariamente tiene que ajustarse solamente lo que dice la ley, y establece distintos escenarios posibles, ¿no? Que es un poco la conclusión de un año de pandemia, ¿no? Esa es la diferencia. A ver, Maya Kerschen, ¿con quién? Con un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar. A ver, Maya, dime tú. Así es, Pato, nos encontramos en este momento con el diputado Balibuca. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Diputados TV. Quería consultarle respecto a la comisión que se va a dar hoy, si piensa que vamos a tener un dictamen afirmativo para que se pueda tratar en sesiones el proyecto de emergencia del COVID-19. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero, hola Pato. Hola, ¿qué tal, diputado? Bueno, primero, eso lo veremos ahora en los próximos minutos, en las próximas horas. Justamente estamos comenzando ahora a funcionar en la Comisión de Salud. A mí me parece que es un proyecto de ley muy importante, que claramente es inoportuno. En su momento, hace aproximadamente un año y 2 meses, propuse que existe una iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo para tratarse aquí en el Congreso de la Nación, porque me parecía que generar un marco regulatorio en la toma de decisiones de políticas de salud pública podía ordenar justamente el recorrido que ha sido esta pandemia, esta tragedia sanitaria, iba a evitar confrontaciones políticas y discusiones que hemos estado viendo que se han profundizado en los últimos meses y que no hacen otra cosa que llevar confusión y agregar angustia a la sociedad. Ahora, es inoportuna, pero a veces más vale tarde que nunca, porque estamos en una situación sanitaria muy crítica, con indicadores sanitarios que preocupan mucho. 600 personas, hombres y mujeres, están falleciendo en promedio por día, y esto tenemos que mitigarlo, tenemos que intentar por todos los medios torcer el rumbo de la pandemia y ordenar y balizar el camino que nos queda por recorrer
dentro del cual incluimos la etapa más fría del año, que es una complicación que se suma, creo que amerita al menos el debate y la discusión. Diputado, el gran desafío que tiene el gobierno... No, estamos por empezar la sesión en cualquier momento, la reunión de comisión, pero le pregunto, ¿usted cree que esta urgencia que usted plantea, que parece que es un dato de la realidad, va a ser compartida por la oposición o que la oposición va a poner resistencia? ¿Qué es lo que está viendo usted adentro de la Cámara con ese tema? Lo que estoy viendo es una falta de consenso y de acuerdo que necesita una ley de esta envergadura para poder ser aplicado. Pero bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas. Ahí estamos. Bueno, la palabra del diputado Eduardo Buca. ¿Alguna consulta? No, dale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda, diputado Amanda Alma? Lo saluda. Aprovecho un minutito que lo veo aquí con respecto a si ustedes van a proponer algún tipo de modificación al proyecto para conseguir o aportar a estos consensos. Si les parece que se puede modificar de algún modo la ley para amplificar los acompañamientos. Sí, seguramente. A ver, yo primero no veo hoy condiciones para que la ley llegue al recinto en el día de hoy. La verdad es que no estoy observando eso. Con lo cual creo que van a quedar algunos días para poder seguir trabajando y en esto, por supuesto, que el gobierno tiene una enorme responsabilidad de construir los consensos necesarios para que la ley, al momento de que llegue al recinto, de ser aprobada, sea aprobada con contundencia. Es decir, diputado, si a usted le pedirían en la reunión de labor parlamentaria la firma para agregar este proyecto a la lista de temario, al temario de hoy, ¿usted no firmaría? Vamos a ver qué nivel de... La verdad que yo no he hablado con todos los actores del Congreso, con lo cual, digo, tenemos un día de mucha intensidad. Buenísimo, lo dejamos. Pato, te cuento que está comenzando la sesión. Al Vamos diputado a Vali liberar Buca, al muchísimas diputado. gracias. Sí, te escucho, Maya, dime por favor, creo que esto está comenzando o hay espacio para alguna nota más. A ver, Maya, todo tuyo. En este momento acaban de convocar a todos los diputados y diputadas a que ingresen a la sala C para dar comienzo a esta reunión conjunta de comisiones. Pato. Bueno, ahí estamos con pronóstico, como lo decía Vali Buca, todavía un pronóstico no demasiado claro. Hasta aquí llegamos. Gracias Espesapria, gracias Amanda. Nada más, reunión de comisión, asuntos constitucionales y salud. Volvemos en un rato. Muchas gracias.